¿qué pasó con Los Ángeles Azules? ¿Qué pasó con Paco de Miguel? ¿Qué pasó con J.K. Rowling? ¿Qué pasó con muchos otros que están siendo, con esta chava también que es súper famosa, Charlie de Amelio, que es esta tiktokera que perdió 1 millón de seguidores porque le hizo cara a un chef cuando le preparó su comida? Está muy interesante conocer este fenómeno de la cultura de la cancelación y por eso es que hoy está con nosotros Luis Espino, experto en análisis del discurso. Qué placer tenerte en este programa, Luis Espino, bienvenido. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y feliz Día del Padre para todos los papás. Sí, ¿tú eres papá? Sí, tengo 2 hijos, sí. Muchas felicidades también, que la pases muy bien. Muchísimas gracias. Oye, y hablando un poco de la cultura de la cancelación, fíjate que a mí lo que me llamaba mucho la atención y quería platicarlo hoy, que creo que eso es lo más interesante de esto, es el fenómeno de entrarle todos en las redes sociales a hacer como, pues, ¿qué será? Como bullying colectivo. Pues sí, es un fenómeno en el que un grupo de personas indignadas, con o sin razón, denuncia, juzga y castiga a una persona, a un grupo, a una empresa, a una institución, que de alguna manera sienten o juzgan que ha transgredido alguna norma, ya sea de manera real con sus actos o de manera virtual con opiniones en redes sociales. Entonces, generalmente la multitud indignada acusa a la persona o a la institución cancelada de lastimar los derechos y los sentimientos de grupos que consideran vulnerables. Que bueno, ahí ya puede ser un abanico muy, muy amplio de grupos de la sociedad que pues sienten las personas indignadas que está siendo atacada o afectada en su dignidad o en sus derechos. Sí, porque ahora, mira, el problema, es que cuando esto pasa de las redes sociales a la vida real, se empieza a generar exigencias de que la persona que supuestamente realiza la ofensa empieza a pagar consecuencias, a veces por opiniones o por cosas que al grupo indignado no le parecen bien, y ahí es cuando vemos ya el llamado a cancelarlos, ¿no? A que pierdan su empleo, a que pierdan contratos, a que no compren sus productos si se trata de una empresa, y de lo que se trata pues es de cancelar, o sea, hacer como si esta persona o institución no que emite la ofensa dejara de existir. Exacto. O no tuviera derechos, ¿no? También, o sea, como quitarle los derechos a una persona. Porque mira, yo te voy a decir a mí lo que me parece súper fuerte de este tema, porque quizás las personas que además están diciéndolo, ¿no? Ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? Muchísimas veces la gente que está detrás de estas cancelaciones a los demás, ni siquiera los conoces, o sea, es gente que emite juicios y que pues quizás está emitiendo un juicio desde otra perspectiva o de algo que ni siquiera, o qué tal que él lo hace en la vida diaria y tú no lo puedes ver. Pero esa es una cosa importante. Pero la otra también que podría ser interesante es que sí censura un poco estos comportamientos negativos y la discriminación y estas cosas. Está bien como decir, oye, a ver, ¿no? Esto ya no te voy a seguir yo, porque no me parece que lo que dices sea amable con la sociedad ni con las otras personas. Esto hace que un poco el comportamiento de las personas que vayan a hacer algún comentario homófobo o discriminatorio, lo que quieras, pues por lo menos se la piensen un poquito más antes de hacerlo. Pero la otra, lo que dices sobre cómo afecta la vida de los demás. Hay una chava que fue despedida por un tuit que escribió cuando tenía 17 años, ¿no? Y ahorita tiene 30 años y había sido ya contratada para la revista Teen Vogue y estaba anunciando ya como pues a la jefa de cabecera, ¿no? Como la editora jefe de cabecera, se llama Alexi McCammond. Y esta mujer de 27 años había trabajado ya en importantes empresas en Estados Unidos y hace mucho tiempo había escrito algunos comentarios en las redes sociales y gente los encontró y después de 10 años hicieron que la corrieran de su trabajo por ese comentario que había escrito en las redes. Entonces también te hace pensar que lo que tú publicas tiene una repercusión para toda tu vida, ¿no? Sí, yo creo que coincido contigo, hay ventajas, digamos, o un aspecto positivo
de este fenómeno es que sí se visibilizan conductas que atentan contra derechos de terceros y se manda también la señal de que las nuevas generaciones realmente están en contra de cosas, de opiniones o de formas, más bien de formas de tratar a los demás que antes se veían como algo normal y que hoy en día se ha ido generando nuevos consensos, nuevos acuerdos de que eso está mal, ¿no? De que no debes hacer o decir ciertas cosas que efectivamente lastiman la dignidad de las personas. Ahora, dicho eso, el ejemplo que tú pones es muy claro porque se supone que la cancelación es en defensa de los derechos de un grupo, pero el problema es que se hace en detrimento o quitándole derechos a otros. Entonces, por ejemplo, el derecho de que la ley no te aplique retroactivamente, que es un derecho básico, aquí en el ejemplo que tú pones ocurre porque son cosas que sucedieron antes de que existiera todo este movimiento, ¿no? Otro derecho que se vulnera es el de la presunción de inocencia, de que todo mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y la desproporción, yo creo que ese es el factor que a mí más me preocupa de todo este tema de la cancelación. El tema de la desproporción del castigo, el cual por un tuit de hace años o reciente, como sea, por una tontería, por un error que en las redes sociales adquiere otras dimensiones, se pagan costos que pueden ser realmente desproporcionados. Sí, y sabes una cosa, esto que estás diciendo de los costos desproporcionados, que además, como lo decíamos ahorita, tiene que ver con gente que quizás ni siquiera da la cara, ¿no? O sea, es una cosa en las redes sociales que a veces desconocemos a los personajes que están detrás de, ¿no? O sea, fíjate, hablando de Los Ángeles Azules y 17 años, podemos ver esta canción que si lo preguntas, honestamente, yo les preguntaría a todos, o sea, incita a la pedofilia, o sea, estos señores la cantan desde que tienen, o sea, hace 20 años, esta canción salió en 1999, ¿no? Y esta teoría, lo que tú estás hablando justo, de que salen cosas mucho antes de que cambiaran estas normas, de que hubiera las redes sociales, estas personas tenían 20 años, ¿no? Y entonces hablaban de un noviazgo de un niño de 20 años con una niña de 17 años. O sea, no son los señores que la cantan hoy y la cantaban en los bailes. Y lo que dice la gente que vive en Iztapalapa, que desde 1997 esa rola ya la tocaban en las fiestas antes de ser firmados por una disquera. Entonces, eso es 21 años después. No estoy diciendo que se sigan permitiendo o no canciones durísimas donde de repente hay una agresión tremenda, pero estoy diciendo que hay que ver los contextos también, ¿no lo crees? Bueno, y entonces con ese mismo criterio hay muchas canciones del presente que han salido en años muy recientes que no pasarían esa prueba, ¿no? También el problema de esto es que se vuelve todo muy subjetivo y entonces empezamos a discutir ya cuestiones a partir de opiniones personales, a partir incluso de emociones, de sentimientos, y creo que eso es lo que vuelve muy denso y muy difícil de seguir el debate, y simplemente se generan dos bandos, y las redes sociales tienen esto, que polarizan a la gente en dos grupos, a favor o en contra, no hay grises, no hay puntos medios, y así no se puede tener un debate pues inteligente, un debate informado sobre un problema que es lo que tú mencionas, ¿no? El abuso de menores. Ese es un problema real, ese es un problema que merece toda la indignación y toda la atención del Estado y de la sociedad, pero no se va a resolver en Twitter peleándonos por una canción de hace 20 años, como bien dices. Exactamente, entonces yo creo que el día, y de repente ver que las cosas que se dicen en las redes sociales y la forma en la que atacan a las personas, esas cuentas deberían de ser bloqueadas entonces, ¿no? Porque de repente dices una cosa y te atacan terriblemente por pensar diferente, aunque no tenga que ver con agredir a nadie. Entonces, pues hay que ser una sociedad también congruente, empática y pensante, yo creo. No sé cómo, Luis, para despedir esta sección. Pues sí, y ciertamente tienes razón. Y también entender que las redes sociales, sobre todo Twitter, Facebook, no es la vida real. Para debatir los temas hay otros espacios. No es una fuente de información a fondo. Para eso están los libros, para eso están los reportajes de fondo. No es tampoco un campo de batalla. Son plataformas de opiniones breves que yo creo que haría muy bien si nos tomáramos un poquito con menos seriedad las cosas que ahí se dicen.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis. Yo creo que es muy interesante seguir abordando el tema de la cancelación, porque la cultura de la cancelación no está parando, al contrario, está empezando y hay que ver los resultados que tengan, ¿no? Y también pensar que tampoco la vida es, bueno, ahora te van a dejar de seguir, bueno, claro, a mí no me siguen millones, pero a las personas que lo siguen millones y de repente, pues la dejó de seguir 1 millón de personas, ¿no? Porque le hizo caras a un chef. Hay que pensar en el comportamiento que tenemos hacia los demás para que esto no salga en las redes tampoco, ni sentirnos que por ser una TikToker famosa puedes agredir o hacer algo contra alguien. Eso está bien, pero la otra es que tampoco la vida se puede regir por cuántas personas te siguen en este mundo. Así es que repensemos un poco y veamos esta cultura de la cancelación y lo que está pasando, a ver cuántas cosas más son canceladas. Te seguimos en Twitter como @Luis Antespino. Luis Antespino. Muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, Paulina. Muchas gracias por invitarme y feliz Día del Padre a todos. Hasta luego. Gracias. Felicidades, bye.